Quiero dar la bienvenida para esta conversación. Siempre les digo, no es una entrevista, son conversaciones que en mi caso como pediatra y dermatólogo pediatra veo niños que me llama la atención el diagnóstico probable o el diagnóstico presuntivo, y debido a que obviamente el especialista domina más el tema, pues invito a amigos que yo sé que son expertos en la materia. Desde que me gradué, por no decir antes, pero también como madre y como abuela, siempre me ha llamado la atención ese problema, o me ha interesado el problema o los trastornos de la comunicación, sobre todo en niños. En niños desde un añito e incluso menos, y ya nos lo va a explicar nuestra invitada, porque a veces llegan a la consulta y tú ves que el niño o no se comunica en lo absoluto o emite algunos sonidos que no van acorde a su desarrollo y crecimiento, a su edad, o en ocasiones son expresivos y quieren comunicarse, pero lo hacen, como digo yo, y los padres también, no, es que él tiene su propio idioma, doctora, su propio lenguaje, pero yo se lo entiendo, acotan las mamás. Y ahí es donde nosotros intervenimos para decir que no es lo correcto, que probablemente el niño está presentando algún trastorno de la comunicación, y por eso hemos invitado a la doctora María Esther Contreras, esposa de mi amigo Osvaldo Navas, excelente pediatra. Ambos se encuentran ahora radicados en San José de Costa Rica, donde ella se licenció como médico, pero después fue e hizo equivalencia con la Universidad del Zulia en Maracaibo, en Venezuela, donde estudió y se formó como foniatra en el Instituto Nacional de Rehabilitación Médica de Caracas, y también hizo otros estudios que complementan como salud ocupacional en Maracay, y también hizo estudios en educación superior, eso por la Universidad de Ciencias Médicas en Costa Rica, donde se encuentra ahora adjunta, está en el Hospital Rafael Ángel Calderón, ¿sí? En Ciudad de ¿Sí? Costa Rica. En San José, En en la Ciudad de San capital. José, perdón, en Costa Rica, donde es médico foniatra asistente del servicio de otorrinolaringología, que abreviamos como ORL, pero también es profesora del posgrado de otorrinolaringología en la Universidad de Costa Rica y profesora del pregrado para los que se van a licenciar como audiólogo, puesto Audiólogos. que María Esther es médico foniatra y es audiólogo. Entonces, ¿quién más que ella para que nos ayude en estos trastornos de la comunicación que hoy en día han tenido o les han cambiado los nombres, y nosotros tenemos que pues aprender a comunicarnos con esas siglas? Cuéntanos, ¿cuándo hablamos, María Esther, y bienvenida, cuándo hablamos de retraso en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje en los niños? Bueno, ya con esa introducción y esta diáspora de médicos venezolanos por el mundo, bueno, encantada de poder colaborar con tu canal. Hablamos de retardo en la adquisición y desarrollo del lenguaje, y vean que tenemos dos términos que ya nos describen, ¿ok? Lo que puede venir en la adquisición del lenguaje, ¿ok? Vamos a decir, se hablaba de una especie de etapas, parámetros que ahora van a ser flexibles y más adelante lo voy a exponer mejor. Entonces, en adquisición podemos hablar de un término de menores de 2 años, o sea, y es de 0 años a 2 años, y el desarrollo se da luego, el desarrollo del lenguaje ya está colindando con los 4 añitos, ya con la preparación a la entrada a una escolaridad formal, ¿ok? Háblese de preescolar, kinder, según cómo sea aquí, por poner un ejemplo, aquí yo me conseguí que cuando su entrada al preescolar, como decíamos en Sí, Venezuela, no, aquí hablan de, entran tardíamente, a mi gusto, entran tardíamente, y ¿ok? al mío también. Exactamente. Se habla de un maternal, pero solamente en aquellos niños en que las mamás tengan dificultad por la parte laboral que necesiten, pero no es algo exigido, ¿ok? Entonces, la parte de adquisición y desarrollo podemos decir que colindan en ese tipo de edades que te di de 0 a 2,
y ya luego hablamos de desarrollo del lenguaje, hay patologías que están inmersas en la adquisición y otras que están en adquisición y desarrollo del lenguaje. Entonces, los trastornos de la comunicación en general en niños se refiere a una deficiencia en la capacidad de recibir, procesar, comprender y enviar conceptos, o sea, a sistemas para poder elaborar tanto símbolos gráficos, verbales y no verbales. ¿Ok? Entonces, podemos hablar ahí de un trastorno del habla y del lenguaje. Es importante para las mamás, los padres, el entorno, ¿ok? Lo que tú acotabas al inicio, de que no, él tiene su propio lenguaje. El niño que ya viene con todo, la naturaleza es muy sabia, muy sabia. Venimos con todos los mecanismos intactos, ¿ok? Salvo aquellos niños que tengan algún síndrome o que tengan alguna patología, pero vamos a basarnos aquí en lo que vamos a llamar retardo, ¿ok? Que podemos solucionar con nuestra intervención y que no llega a ser una patología per se. Entonces, tenemos los mecanismos, la primera que yo pongo es la sensibilidad auditiva, ¿ok? Porque ¿cómo aprendemos? Aprendemos copiando los patrones. ¿Y cuál es la vía? La primera vía del área sensitiva que empieza a desarrollarse durante el embarazo y termina su maduración cerca de los 4 añitos. Y es allí, porque a los 4 añitos ya podemos debemos exigirle al niño una articulación limpia, porque la parte auditiva maduró, ¿ok? En cuanto a su inteligencia, la integridad estructural, háblese de toda el área de los órganos fonoarticulatorios, ¿ok? De todo lo que interviene en la articulación, ¿ok? La habilidad motora, la estabilidad emocional. Entonces, esos son los mecanismos que trae el niño. Pero si no tenemos un entorno favorable, ¿ok? Que se le proporciona al niño con la exposición a diferentes, a su entorno, ¿ok? Estímulos, sí, estímulos. Estímulos lingüísticos adecuados, ¿ok? Los sonidos. Refuerzo, exactamente. Entonces, una de las cosas que hay que corregir cuando intentamos nos comunicamos con el bebé desde recién nacido y él ya es capaz de reconocer esa voz materna si hemos tenido una buena estimulación a nivel prenatal, ¿ok? Hablamos, o sea, no es tontería, hay que hablarle al bebé, ¿ok? Dentro de la Estimularle barriga. dentro de la barriga, la voz de papá, voz grave, la voz de mamá, voz aguda, ¿ok? Y allí va empezando toda esa estimulación. Pero lo principal para no tener una alteración, porque van copiando patrones, si tú le das un mal patrón, ya se inicia mal el engrama a nivel de toda la parte lingüística. Entonces, esto de que le hablemos al niño, allí estamos errando. Debemos hablarle claro, ¿ok? Debemos utilizar las palabras que utilizamos en el lenguaje común con el resto del entorno de los adultos. El niño no es un adulto chiquitito, ¿ok? El niño está en desarrollo y todo lo que nosotros podamos estimularlo desde el punto de vista auditivo tiene que ser claro, ¿ok? Entonces es una de las cosas importantes. Entonces hablamos del mecanismo y el entorno favorable. Ahora, yo quiero aquí dividir un poquitito, no vamos a entrar tanto en conceptos que, como bien dijo Miriam, han ido cambiando, ¿ok? Ya no se hablan de muchos como disfasia o dislalia, ya todos esos términos han cambiado, pero creo que nos perdemos si nos ponemos así como muy técnicos, con muchos tecnicismos, ¿ok? Pero sí quiero aportar aquí que el trastorno del habla se refiere a un deterioro de la articulación de los sonidos, la fluidez y la voz, ¿ok? Y los trastornos del lenguaje ya se refiere a la comprensión y o el uso deficiente de los sistemas simbólicos, ¿ok? Entonces, ya
si partimos de la parte auditiva, todos los demás sentidos son importantes, pero para el desarrollo del habla y del lenguaje, tiene que partir de una indemnidad auditiva. ¿Ok? Cuando Entonces, te voy a interrumpir allí porque eso es vital. Cuando tú le dices a un padre, yo creo que su niño tiene un trastorno en la adquisición del lenguaje, que es como se denomina hoy, y lo derivas al otorrino, que es al servicio al cual tú eres adjunta, los padres abren los ojos y dicen, pero al otorrino, ¿por qué? Pues por la audición, por lo que tú acabas de decir. Un niño que no hable bien, eso es un paquete que tenemos nosotros como pediatras, como foniatras, como audiólogos y todas las especialidades, y derivar al otorrino y al neurólogo, preferiblemente pediátricos, porque no es lo mismo la especialidad de adultos que un pediatra que después se haya especializado en el área. Exactamente. Allí, vamos a decir, el área que tú manejas como pediatra, ¿ok? Los pediatras son los que tienen que estar, no tanto, tienen que estar en todas, ¿ok? Porque sí. El pediatra, vamos a decir, es el que lleva el control, el niño sano, ¿ok? Y en ese niño sano está el desarrollo, ¿ok? De su comunicación. La parte, cuando hay ciertas banderas rojas, que las vamos a ir hablando, o sea, vamos a decirlo de una vez porque es importante. Ciertas banderitas rojas, ¿ok? El pediatra se alerta y ya deriva a un buen despistaje del otorrino pediátrico, ¿ok? En la mayoría de los países, aquí donde yo estoy, en Costa Rica, se hace un tamizaje auditivo neonatal, se llama por sus siglas TANU. Eso es obligatorio. O sea, me encanta, porque se hace el seguimiento del niño. El niño se le hacen unas emisiones otoacústicas que se le hace en el periodo neonatal antes de darle el alta al neonato. ¿Okay? Aquí en España también. Niño, exactamente. Hace el niño y se le hace un despistaje auditivo. ¿Ok? Se pasa, no pasa, o refiere, no refiere. Son las maneras de que da el aparatito, que es muy sencillo. En algunas partes lo hace una enfermera graduada, debidamente adiestrada, o una terapeuta de lenguaje, en este caso aquí. Aquí en Costa Rica, las terapeutas de lenguaje y los audiólogos es diferente. En Venezuela, nosotros teníamos ese mix. Las terapistas del lenguaje hacían los despistajes auditivos y son audiólogos. Y el foniatra tenía esa formación. Aquí me preguntan, ¿por qué usted es audióloga, doctora? Entonces, no, mi formación es de médico foniatra, pero cuando vieron el currículum y las materias que yo cursé, dice, usted es una audióloga también. Y yo, bueno, perfecto. Entonces, vamos en la parte, hay esas banderitas rojas que debe estar alerta. A veces la alerta, no solo el pediatra, sino la abuelita, la tía, pues la mamá primeriza está en ese entorno. Entonces, esas banderitas rojas nos derivan a hacer, lo primero, un buen despistaje auditivo, a pesar de que se haya hecho el despistaje neonatal, ¿ok? Entonces, para seguir en la parte del despistaje neonatal, si se consigue algún problema en ese momento, que a veces es algo muy somero, tiene mucho líquido en el oído, pero se cita de nuevo hasta no estar, al menos aquí, se han dado a la tarea de que aquí los niños, vamos a decir, de los 70 para acá, vamos a decir 70 para acá, no, vamos a decir 70 hasta los 90, el diagnóstico no estaba así como que bien establecido y derivaba los niños con pérdida auditiva, iban a ser gestuales, iban a desarrollar una comunicación gestual. Ya posteriormente, con un buen diagnóstico, podemos que esos niños se oralicen porque se hace el diagnóstico temprano y, por supuesto, si hay alguna pérdida auditiva, se le pone su prótesis, se le hace implantes cocleares, pero antes de el desarrollo del lenguaje. ¿Okay? Y por eso insistía tanto en la audición.
Entonces, las banderitas rojas que quiero... ¿Cuáles son las banderas rojas? Exactamente. A los 8 meses, un bebé que no balbucea. El balbuceo no tiene, es la comunicación con mamá, con papá, ¿ok? No, el guareo, como podemos decir allá en Venezuela, no, hay una entonación, ¿ok? Hay un balbuceo, no hay ni siquiera sílabas, ¿ok? Pero ya si sobrepasa los 8 meses y no balbucea, esa es una gran bandera roja. A partir de los 16 meses, si no dice ningún tipo de bisílabas o palabras, ya es otra bandera roja. Pero tenemos una. Exactamente, exactamente. A los 24 meses no hace una palabra frase, no junta dos palabras, mamá, agua, ¿ok? Posterior a esa edad, cualquier tipo vamos a decir, de estancamiento, él empezó a balbucear, el bebé empezó a balbucear, empezó a decir mamá, papá, empezó a unir frases, pero de repente se estancó. Esa es otra bandera roja, ¿ok? Teniendo en cuenta que el desarrollo del lenguaje, adquisición y desarrollo del lenguaje, va a la par del desarrollo psicomotor del niño, ¿ok? Ya sabemos que cuando ya tenemos el control cefálico, ¿ok? Empezamos con ese, más allá del balbuceo, ¿ok? Empezamos a gatear, va a la par. Entonces, siempre hay que ser integrales, ¿ok? Ver el desarrollo psicomotor y el desarrollo del lenguaje. No dejar solo, o sea, no debemos hacer como que el diagnóstico va para el foniatra porque no pronuncia a tiempo o porque lo hace erradamente. Yo tengo que ver también cómo está ese desarrollo psicomotor. ¿Okay? Entonces, básicamente esas son las banderas rojas, ¿ok? Que debemos tener en cuenta, ¿ok? Ya cuando el niño con su control con el pediatra, ¿ok? Debe estar atento. Me vas a perdonar, tengo un pediatra en la casa, él está muy sensibilizado porque también es foniatra y a él no le sucede, pero tengo pacientes que me llegan y me dicen, doctora, el doctor me decía, no, ya va a hablar, tranquilo, yo hablé a los 5 años. Entonces, eso es craso error, ¿ok? Me encanta que lo hayas dicho tú, ¿sabes? No te quería interrumpir, pero pero es terrible, pero fíjate, no voy a defender a los pediatras porque yo soy pediatra, porque estamos allí y tenemos mea culpa todos en alguito, porque hay madres que llegan a la consulta, llegan por fiebre, llegan por cualquier cosa, o llegan incluso al control de niños sanos, y tú le dices, y eso me lo escuchan decir a cada rato en los en vivos o en los vídeos que están en mi canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a seguirlo, y donde después van a tener colgado esta misma live para que lo puedan volver a escuchar. Y tú le dices, Pedro, por favor, súbete a la báscula para pesarte. Y sale la mamá corriendo. Pedro, ¿cómo te llamas tú? Dime tu nombre completo. Y sale la mamá, Pedro Pérez Pinto. Y provoca decirle a la mamá, lo que pasa es que uno tiene que ser comedido y estar en esa, tú sabes, de relación médico-paciente, pero provoca decirle, señora, estoy hablando con Pedro. Pedro es su hijo y es el paciente. A veces lo he tenido que decir, he procurado, tú sabes, bajar el nivel de estrés, porque esos son factores estresantes para el médico en la relación médico-paciente. Y decirle, mire, madre, yo necesito escuchar la voz de su hijo, que me lo trae con 4 años y yo nunca lo he oído. Necesito saber si me comprende, porque desde que ustedes entran por la puerta, en la forma en como usted lo lleva agarradito de la mano, o como usted se dirige al niño cuando entra a la consulta, yo estoy haciendo la evaluación integral, como tú decías, del paciente. Entonces no lo dejan hablar, y muchos de los trastornos del lenguaje que yo he, entre comillas, capturado, diagnosticado, aunque sea presuntivamente, es porque intervengo con el niño y lo hago que reaccione conmigo, pero
con oposición de los padres. A veces yo no sé si es porque tienen temor a que tú le digas, si ya se lo han dicho en otras oportunidades. En oportunidades les he derivado a las consultas, como dijimos, al otorrino, al neurólogo pediatra, porque incluso para los trastornos del espectro autista, el lenguaje es una prioridad que nosotros Claro. tenemos que evaluar. Pero Ujú. hay mucho rechazo de parte de los padres. No dejan que la intervención del médico con el pacientico se suceda como debe ser, o se callan y no comentan quizás por un rapidito. Sí, no, es una negación, es eso, ese mismo miedo a decir, a que le aclaren lo que él ya sabe, porque ya los papás saben que algo está pasando, ¿ok? Hay otra parte, ya aquí, como tú lo dijiste, sobre todo el trastorno de espectro autista, que es su principal problema, el problema de comunicación. Pero como dices, si nos metemos en ese Ese lo territorio, dejamos para después. sí, Sí. porque es bastante extenso y no queremos tampoco meterle miedo a los papás, ¿ok? Como dicen, no lo voy a vacunar porque va a tener trastorno del espectro autista o va a ser un autista o no, nada de eso, ¿ok? Ahorita lo que es a poder darle una guía a papá y a mamá, ¿ok? Para evitar que haya un problema. Cuando a veces el problema es tan sencillo de que el niño no fue amamantado, ¿ok? Y venimos con esos reflejos de succión que nos están preparando los labios, ¿ok? Todo el sistema de los orbiculares de los labios, la presión, los bucinadores, todo para esa producción del lenguaje, para hacerlas explosivas, para hacerlas bilabiales, pero entonces tenemos en que los niños, no le di de mamar, ok, no, o sea, porque no quiso, porque no tenía pezón, porque no le daba leche, o sea, y X causa, ok, pero lo que les quiero significar es que el niño viene preparado, ok, y cada etapa de su vida en el desarrollo psicomotor y en la alimentación tienen vamos a decir, su porqué. Sí. Los niños a una edad pierden, o sea, empieza la dentición, ¿ok? Pero a una edad perdemos, ¿ok? Y perdemos los frontales. Entonces, vamos a tener problemas con los fonemas que necesitan el apoyo de la punta de la lengua detrás de los incisivos para poder pronunciarlo. Y es por eso que entonces vamos a decir, vamos a decir, no tenemos que grabarnos en qué edad él debe producir tal o cual fonema, pero sí tener más o menos que Una mamá y papá orientación. una orientación. Entonces, a los 2 años, llegando como un límite de 2 años y medio, ya debe adquirir todas las vocales. Las vocales, en realidad, va cambiando la apertura vocal y un poquitito atrás o delante la lengua, ¿ok? A, I, O, U. Es más que todo, la vocal, vamos a decir, neutra, la A, las agudas E, I, y las graves que son O y U, ¿ok? ¿Cómo pongo yo la boca? Pero toda esa preparación, porque tenemos las vocales primero? ¿Ok? Porque estamos succionando bien, fortalecemos el llanto también. Esos niños, o sea, el llanto también es comunicación. Hay llanto indiferenciado, pero hay llanto diferenciado. Y mamá es muy sabia. Mamá dice, lloró, ese tiene hambre. No, ese está mojado. Ahí ya la mamá se está comunicando con bebé. Bebé con el llanto está comunicándose. Entonces, adquirimos todas las vocales deben estar adquiridas a los 2 años y los fonemas serían la P, la T, la B y la M. Casi todos son bilabiales. Ok, lo que pasa es que yo digo M y ya le estoy, o sea, es como una sílaba, pero es eso todo. A los 2 años ya deben tener. Más adelante, por allí, hasta los 3 años,
todos ya fonemas que pueden ser los guturales, la N, la ñ, que ya la N sale por la nariz, ¿ok? Es un fonema nasal. El aire sale por la nariz, ¿ok? Y ha habido una maduración de todo el velo del paladar, que vuelvo e insisto, estamos succionando y esa presión me madura el velo del paladar, ¿ok? Y así la introducción de los diferentes alimentos en sus diferentes texturas, ¿ok? Van a ayudar a que todo ese mecanismo orofacial madure en preparación para la producción de los diferentes fonemas. Me salto. La vibrante múltiple, la R, ¿ok? Ya implica un mecanismo, ¿ok? Ya que todo esté bien, ¿ok? Y entonces ya ese mecanismo ya está listo cerca de los 4 años y medio, ¿ok? Y ahí pudiéramos, antes hablábamos de una dislalia, el trastorno, ¿ok? Entonces, hay cada fonema decía, hay lambdacismo si no producía bien la L, sigmatismo la S, ¿ok? Rotacismo la R. No, ya ahora ya no se unos habla. Nombres terribles. Sí, unos nombres terribles que solo el foniatra y la terapeuta de lenguaje entienden, ¿ok? Pero lo que quiero que le quede a papá y a mamá es que venimos con los mecanismos del niño sano, ¿ok? Y es totalmente ilógico que si mi niño viene bien, ya tenemos un labio paladar hendido, ya es otra cosa. Tenemos un problema de hipoacusia, ¿ok? Neurosensorial, el ya, frenillo bueno, el sublingual. frenillo sublingual, ok, ya eso lo detecta, ok, el otorrino, allí también cómo se va a hacer. Hay unos que son quirúrgicos, hay otros que no, o sea, pero es como decir, pero yo quiero separar, cuando hay patología, ok, perfecto, hay que actuar, pero de un niño viene con todos los mecanismos y que por o sea, no saber estimularlos, vaya a tener un trastorno, allí sí que de verdad que duele mucho, porque es que venimos con todas las herramientas. Entonces, Están, ajá, están dime. empezando a hacernos las preguntas. Les recuerdo que tienen allí un cajetincito con un signo de interrogación y allí pueden escribir sus preguntas. Por aquí mucha gente saludándonos desde varias partes. Buenas tardes, doctora Miriam, gusto en saludarla, dice Doris Quintero, un abrazo para todos. Te hago una pregunta en relación a lo último que comentabas. Cuando nosotros estudiamos se decía que aproximadamente a los 2 años y medio, antes de los 3, un niño ya debería decir aproximadamente unas 50 palabritas. Era, sabes, en medicina 2 y 2 Sí, casi nunca son 4, como le digo yo a los exacto. padres, pero sí tenemos que tener parámetros como banderitas rojas, como les hablaba la doctora María Esther, banderitas rojas que nos hagan abrir los ojitos. Y empato con la pregunta que te quiero hacer. Cuando hablamos de retraso en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de adquisición del lenguaje, que se supone que hemos descartado los trastornos de audición y todo lo demás, hay padres que se niegan. A mí se me niegan rotundamente y siempre digo, como ahora la medicina es bidireccional, o sea, yo te sugiero, te propongo, te digo más o menos una presunción diagnóstica, pero tú como padre tienes la responsabilidad de decidir si te quedas con mi diagnóstico, si te vas al pediatra de la puerta de al lado o el foniatra, audiólogo como María Esther de la puerta de al lado porque no le creas a esta señora y estás en todo tu derecho, o si procedes a llevarlo y actuar en consecuencia. Porque muchos dicen, no, yo voy a esperar los 5 años y ojo, así como mi querido doctor pediatra, tu marido, tu esposo, el doctor Osvaldo Navas, decía que nosotros tenemos mucha culpa de eso y lo asumo porque habrá niños en que no les escuchamos ni siquiera la voz, entran y se van del consultorio y no los escuchamos hablar y después te enteras de que tenían un trastorno del lenguaje y de otros múltiples o una discapacidad, porque es la principal y más importante, creo yo, en frecuencia, discapacidad en niños se llama trastornos del lenguaje, por si Sí, acaso señor. muchos no lo sabían. Sí. Déjame seguir saludando para las personas que se están conectando. Pero el problema está en que cuando has descartado todo aquello, las disfonías, el labio hendido y demás, que antes se llamaba labio leporino,
y lo refieres, los padres se niegan porque creen que después de los 5 años van a empezar a hablar. Y hay un grave error en eso de cuando tú le dices, mire, es que hay que hacer lo que se llama la estimulación temprano, hay que prevenir para mejorar ese déficit o esa falta de estimulación, ¿sí? Porque así es como se llama. Entonces, desde el recién nacido hasta más o menos los 3 añitos, es cuando tenemos ese mayor crecimiento. No es que el cerebro se pare en crecer, porque eso sabemos que es después, un poquito después. Y sin embargo, es de crecimiento, es decir, de tamaño, de masa, no de área cognitiva o de madurez, porque cuando a mí me preguntan hasta dónde llega la adolescencia, le digo que hasta cuando se alcanza la madurez. Y esa madurez por la Academia Americana del Adolescente dice que llega a los 25, incluso a los 30 años, o algunos llegamos a los 64 y a lo mejor no hemos madurado. Ajá. ¿Cuándo debemos intervenir? Ya hablamos de los signos rojos, vamos a ver el diagnóstico, cómo se hace y cuándo debemos intervenir. Ok. Hablabas de una cosa muy importante que no quería pasar por alto. ¿Ok? 1 de cada 7 niños hablará más tarde que los otros niños. ¿Ok? Y no debemos, o sea, no debemos caer en comparaciones. ¿Ok? Las comparaciones de verdad que no nos llevan a nada. En cuanto al sexo, ¿ok? Las niñas somos, en ese caso, siempre hemos sido un avión, bueno, un cohete. Nosotros, el lenguaje de verdad que tenemos la parte, no sé, del sexo, desarrollamos mejor lenguaje que más temprano que el varoncito, ¿ok? Y el retraso del lenguaje es el motivo de consulta más frecuente como problema del neurodesarrollo. Hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, hay ciertos periodos críticos, ¿ok? Que hablamos de 0 a 5 años en cuanto a todo el desarrollo de los órganos de los sentidos, ¿ok? Háblese de audición, el tracto visual, la parte sensorial, ¿ok? Y como yo les dije al principio, se termina de madurar la vía auditiva a cerca de los 4 años y medio, ¿ok? Pero si nosotros no tenemos una estimulación temprana, esos engramas no se van haciendo y es como decir, primero tenemos que decir mamá, papá, para poder decir otras palabras. Les voy a contar una anécdota de una pacientita, me daba mucho dolor, ya llegó a mí tardíamente, hablamos de y llegó como 8 años. Tenía una dislalia de vocales. Ella cambiaba. Ella no podía decir A y decía E. Imagínense cualquier palabra que tuviera A que cambiara por E. Sonaba como otro idioma. Claro. ¿Ok? Ajá. Vamos a decir, en vez de decir pata, ¿ok? Decía tata. Completa. O sea, diferente. Y lo hablaba súper rápido y era una dislalia de vocales. Cuando las vocales, como les dije, no interviene, o sea, la madurez para otros fonemas consonánticos son más difíciles, como la vibrante múltiple o la vibrante simple, que la R, la R, ¿ok? Entonces, cuando no se corrige eso a tiempo, nos conseguimos con adultos que vienen arrastrando esos trastornos del lenguaje. Entonces, a la respuesta a tu pregunta, ¿cuándo actuar? ¿Ok? ¿Cuándo el papá debe actuar o debe ir a consultar? ¿Ok? Más allá, el niño, todo el dedito, señala todo el dedito y la mamá se lo da inmediatamente. El niño se siente que le entendieron y dice, ¿para qué voy a hablar si me entendieron? ¿Ok? Entonces, estamos estimulando más la parte gestual, ¿ok? Y le damos al niño todo, tenemos que ser hasta inteligentes en buscarle los juguetes al niño, ¿ok? Hay esos sonajeros, estos móviles con música, todo tiene su razón de ser, ¿ok? Eso es estímulo para el niño. Pero más allá
O sea, yo diría, lo que pasa es que si tenemos el pediatra que tenga la formación, que tenga siquiera dentro de su formación como pediatra, o ir más a lo sencillo, el médico general. El médico general debemos darle en nuestras universidades estas herramientas para que esté atento. Mira, decirle papá, mamá, ajá, como dices tú, empezamos a evaluar al niño desde que entra, ¿ok? Desde que entra al consultorio, sin necesidad de que mamá nos relate, ya nosotros estamos descubriendo. Entonces, para mí, lo más temprano, ¿ok? No debemos esperar el niño dos años y no habla, ¿no? ¿Ok? Ya dijimos, bandera roja, Y, 8 meses, eso que tú no decías de que balbucea. no, es que yo también hablé muy tarde. Ah, Fíjese, sí, doctora, sí. aquí está el hermanito, lo que tú hablabas de no No comparar comparar. de ninguna manera. Aquí está el hermanito. El hermanito era igualito y fíjese, ahora está hablando. Y cuando el niño habla, tú te das cuenta que tiene trastornos Claro. en esa adquisición del lenguaje porque pronuncia mal las palabras, no vocaliza completo. Y por eso es muy importante, yo por lo menos cuando mis niños, que son ya unos señores mayores, ya tengo nietos, yo me paraba enfrente y hablaba porque lo aprendí de ustedes. A, I, bien, O, articular. U, de frente al niño para que Exacto. tuviera la visual. Por eso muchos se han quejado y muchos padres lo atribuyen. No, doctora, es que ahora con la pandemia, con la mascarilla, pero tenemos que recordar que en la casa estos niños pequeñitos no estaban con mascarilla. Nos preguntan y les recuerdo que pueden seguir preguntando en la cajita donde está el signo de interrogación. Allí pueden hacer sus preguntas. Hacen una pregunta desde Lugo. ¿Esa ausencia de estímulo desde que nace se puede corregir en la infancia temprana? Y yo te pregunto, en el caso de esa niña, ¿eso tiene corrección de tu paciente? Sí, esa paciente llegó tardía. La corrección es, vamos a decir, muy difícil. Casi siempre queda porque es una dislalia de los fonemas vocálicos que son los primeros que se forman. Si llega a corregirse, pero es bien difícil. Yo le perdí la pista porque ya, o sea, me vine a Costa Rica, pero sí le seguimos el control, hicimos por supuesto el despistaje auditivo. Esa niña no tenía problemas auditivos, absolutamente. Era por falta de estimulación. Y ella estaba frustrada porque decía, mis otros compañeritos me dicen que de qué país era. Es que a mí me costaba entenderle, ¿ok? Sí se corrige, pero cuesta mucho. Y como tú dices, hay adultos que van arrastrando el problema articulatorio y no es que no se pueda corregir, pero se hace mucho más difícil. Y en la etapa temprana, lo que no se pronuncia bien se traslada a la lectoescritura, ¿ok? Son niños que tienen problemas en la escolaridad, ¿ok? Entonces, si no hacemos, o sea, no aprovechamos de tener unos buenos cimientos, una base, ¿ok? Lo demás se nos va a construir con problemas, ¿ok? Entonces, el niño que es el tremendo en clase, tremendísimo, doctora. La maestra de cada rato me llama porque él no pone atención, porque de repente, ¿ok? La comunicación o la parte auditiva no entiende y él hace bululú porque es la manera de llamar la atención, no tiene. Tengo aquí fresquito y ojalá, bueno, yo te puedo enviar porque tengo el caso bien estructurado de un niño que allí voy a salvar a mamá y a papá. Aquí el error estuvo en los colegas. Un niño de 3 años, la mamá notó que ella tiene una parejita, pero la niña le lleva como 3 añitos al bebé. Y ella empezó a notar que, o sea, comparó la niña y hizo, no, aquí hay un retraso, buscó ayuda, ¿ok? Se le hizo despistaje auditivo, se le hicieron pruebas formales de audición, todo salió bien y el pediatra decía, ya va a hablar, ya va a hablar. Ella no se quedó con eso porque estaba así como que angustiada y le buscó terapia del lenguaje. Entonces la terapista del lenguaje siguió con, o sea, la estimulación,
Y me preguntan, doctora, que usted es especialista. Y yo le digo, yo no, mire, háganmele otra vez el despistaje auditivo, porque es que me pasaban videos. Es más, es una anécdota muy, muy, muy cómica, porque yo no he tenido enfrente a ese niño. Es que me han enviado videos por WhatsApp, porque es amigo de una amiga, y lo he manejado a distancia. Digo yo, háganme un buen despistaje auditivo y se lo van a hacer en esta parte que yo les voy a enviar. Hicieron el despistaje auditivo, resulta que el niño lo que tenía era un adenoide súper grande, respirador oral, ¿ok? Además de eso, ya había, por la comunicación que hay de la parte de rinofaringe con oído, tenía la cavidad timpánica llena de líquido, ¿ok? Una otitis media serosa. El niño, los sonidos viajan por aire, no pueden viajar por líquido. Entonces él oía, sí, tú dejabas caer algo y el pediatra decía, no, él oye. Él lo llamaban y él venía, pero no tenía esa discriminación. Y me pasaron, él está exponiendo en clase, porque los ponen a exponer en preescolar, y era como si hablara en chino, mandarín, no sé, una cosa. Y yo digo, después que me trajeron me enviaron por WhatsApp, porque todo ha sido así muy cómico. Descubrimos eso, y yo, bueno, ahora me lo van a llevar al otorrino. El otorrino ya sería, viéndolo otro otorrino, pero no llegó como, o sea, por eso les digo, error de nosotros. Se le hizo una adenoidectomía y se le pusieron tubitos timpánicos. Al mes se le hizo una audiometría, la audiometría fatal, con una hipoacusia de moderada a severa. Entonces eso es lo que yo no me puedo perdonar, que un niño venga bien y que por problemas solucionables vaya a ser un sordito, ¿ok? Sí. Y vaya a tener que usar prótesis. Bueno, la audiometría al mes estaba completamente normal. Ahora, él siguió su estimulación, su terapia de lenguaje en la escuela, y me dice la mamá, doctora, fantástico, ya le entendemos. Claro, no está hablando fluido, pero lo que dice, lo dice bien. ¿Por qué? Porque está recibiendo, ¿ok? Exactamente bien el mensaje. Tú le hablas claro, él recibe y él reproduce. Entonces son anécdotas, no es lo común, lo que les hablé de la dislalia vocálica, eso es muy raro que ocurra, ¿ok? Como en este niño que la mamá estaba pila, aquí hay un término o sea, de la parte ética dice que son pellizcados, son papás pellizcados, ¿ok? Y el error estuvo en el entorno de los colegas, tanto el pediatra como el primer otorrino que lo vio, ¿ok? La terapeuta estaba, si ella veía, no me avanza, tengo que ver qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, bueno, al final, gracias a Dios, una historia con final feliz, el niño está progresando bien. Entonces, sí se puede corregir, pero se hace mucho más difícil. Tengo varias preguntas aquí en el casillero de preguntas. Dice esta que creo que no le hemos respondido, ¿esa ausencia de estímulos desde que se nace se puede corregir en la infancia temprana? ¿Y desde sí. qué edad debería ser esa estimulación? La estimulación, como lo dijimos, desde antes del nacimiento, ¿ok? Una buena estimulación y seguir estímulos, ya no, o sea, no caigamos en los estímulos de hablarle la canción de cuna, las melodías, ¿ok? Ya cuando el niño, la estimulación es todo, pero en estos momentos tú ves a un bebé que le ponen un celular y les ponen... Claro, no la sobreestimulación, perfecto. No, y no ese tipo de estimulación tecnológica. Tú ves a un bebé que hace el berrinche porque no le dan el celular y no se come la papilla porque no tiene el celular enfrente. No, la estimulación es hasta la canción, un cuento que tú le digas al bebé, la voz de papá, la voz de mamá, la voz del hermanito. O sea, cuando ellos empiezan a identificar, uno llama la onomatopeya, ¿ok? Ellos no dicen el perro, porque no pueden pronunciar la vibrante múltiple, pero dicen el guau guau,
¿Y por qué Ujú. dicen guau guau? Porque el perro dice guau guau, dice guau guau, el miau, el pío. Ujú. Está bien que lo diga. Esas son onomatopeyas. Y luego, entonces, ya uno dice el guau guau, sí, el perro. Ya uno no le repite guau guau, Sí, ya dice el perro, el gato. Pero está bien, en cierto momento, esa es la estimulación. Entonces, ¿cuándo debemos estimular? Siempre de, adecuadamente. es- Y los que no lo han estimulado porque mamá trabaja, ¿ok? Tengo niños que hay guarderías de guardería. Mamá a veces tiene que trabajar, no tenemos una abuelita, ¿ok? La imagen de la abuelita, ¿ok? Es primordial, pero ya hemos hasta perdido eso, ya los sí. abuelos no están con nosotros. Pero mamá tiene que trabajar, pero entonces en la guardería estar atentos, ¿ok? Atentos de que no es que lo tengan bañadito, comidito y ni siquiera le canten, no, o lo acaricien o jueguen con ellos, ¿ok? Ujú. Entonces, una terapia, vamos a decir, tengo aquí algo cuando hablamos del trastorno específico del lenguaje, que podríamos definir como el trastorno del lenguaje sin ningún tipo de patología, ¿ok? Vamos a quedarnos con eso. Entonces, vamos a diseñar un plan terapéutico individual. No es que eso venga diseñado, cada niño hay que desarrollarle de acuerdo al entorno, de acuerdo a si es más visual o más auditivo, ¿Y eso ¿ok? quién lo debe hacer? ¿El foniatra, el logopeda, el neurólogo? ¿Quién? Esto, la El unión de equipo, todo. el Es un equipo. equipo multidisciplinario. A veces el terapeuta, o sea, es como en fisiatría y fisioterapia. El fisiatra es el que le dice, mira, quiero que me abordes esto, ¿ok? Y el fisioterapeuta hace su plan, pero en conjunto con el médico fisiatra. En este caso, la terapeuta en conjunto con el médico foniatra. Y el neurólogo, importantísimo, porque te va a ayudar. Nosotros tenemos bases, pero el neurólogo o el neuropediatra mejor, ¿ok? Ujú. Va a descartar, miren, no, aquí hay un problema, ¿ok? Tiene un retraso, vamos a decir, psicomotor, no me levantó la cabecita y no roló y por supuesto no gateó, entonces vamos a ver, vamos a hacer exámenes más profundos, ¿ok? Pero ese es el neuropediatra, ¿ok? Preguntan Entonces, a Anabel Gamboa Díaz, ¿la guardería ayudaría a que un niño de 2 años empezara a hablar más debido al contacto con otros? Y Elimar perfecto, Macías pregunta, ¿cómo actuar frente a un niño tartamudo? ok, ya esa es otra cosa. Ok, yo les digo, cuando el niño está criándose en un entorno de adultos, es imperioso la entrada al preescolar, a la guardería, que tenga el contacto. Póngase que no cumpla todas las horas, que yo sea una mamá que yo no trabaje, pero yo lo llevo 2 horitas. Ese contacto con otros niños lo ayuda, por supuesto. Yo les digo a mamá y a papá, no, mi invitación de piñata que llegue de cumpleaños, ustedes tienen la obligación de llevar ese niño, ¿ok? Ahí es la manera de socializar, porque debemos ayudarlos a socializar. Si ellos se crían en un entorno de puros adultos, ¿ok? El adulto suple su necesidad y él no tiene la necesidad de comunicarse. En cambio, con niños, o sea, de su Con misma edad, pares. con pares o un poquito mayores, ¿ok? Ellos van desarrollando esas destrezas, ¿ok? Entonces, es importante en la parte de la disfluencia del lenguaje, que es la tartamudez, ¿ok? El niño con disfluencia, ¿ok? Hay que hacer una buena evaluación, descartar que sea un problema, un daño estructural, que sea por problemas emocionales, pero para darle un tip a ese papá que está preguntando, es, ahí trabajamos mucho con la respiración, no ponerlo, no, primero no burlarse y no remedarlo, o sea, de que, o sea, y que sea, llega una visita y entonces, ay, no es que él habla así, y habla, qué divertido habla, o remedarlo, no, ok, bajarle la ansiedad, no exponerlo,
a la mayoría de las disfemias en niños se corrige, ¿ok? La parte emocional, trabajar respiración, vamos a calmarnos, respira y vuelve de nuevo a, A a intentarlo. pronunciar, Sí. a intentarlo, ¿ok? Pero sí hay que hacer un buen diagnóstico, ¿ok? Pero la mayoría en edad temprana hay un momento en la edad evolutiva en que el niño puede presentar una disfemia o una disfluencia del lenguaje y es normal. Y después le Es pasa. decir, un Empieza como el tartamudeo. tartamudeo. Sí, un tartamudeo y después pasa. Pero es que vamos a respirar, vamos a decirlo de nuevo, no pasa nada, hay que darle como tranquilidad. Entonces, en las dislalias, o sea, tenemos las del desarrollo, que son estas que estoy hablando, las neurogénicas que van asociadas a lesiones cerebrales o las psicógenas. Esas son las tres entidades, las etiologías, ¿ok? ¿Alguna recomendación final para las madres, para los cuidadores, para aquellas personas que atienden niños? Algo importante que no hayamos, son tantos los puntos. Sí, sí, son muchos los puntos y yo no quise entrar en las patologías porque iban a quedar de repente un poco desorientados porque Después vamos a hablar teníamos de esos tiempo, sí, trastornos del que, espectro autista, ajá, de ese TEA exacto, que CTEA, está tanto en la palestra hoy en día. sí, Pero ¿qué y, recomendaciones finales le podemos dar a nuestras madres, además ok, de estar atentos, dejar que los niños se comuniquen con su uh médico, que son muy pocos, -huh, además de atender al llamado del niño, mirarle a la cara, observarlos, comunicarse con ellos desde recién nacido, que eso ya lo has dicho, cantarles, hablarles, vocalizarles, ok, hacerlos que imiten, como decíamos antes, abriendo la boca, leer, leer y leer y volver a leer, o si no, imaginarse o crear uno mismo los cuentos a propósito exacto, de ellos mismos, con sus nombres, con las vivencias de la cotidianidad, y en eso tenemos un papel importante nosotras las abuelas, aunque sea poquito y corto tiempo, sí, pero tiempo de calidad con los niños, colocarle música, hacer buenos regalos, invitarlos, o sea, llevarlos a las piñatas y a las fiestecitas, pero ojo con los caramelos y los azúcares, ese es tema sí, de otro live. sí. Además de todo eso, dinos 3, 4, 5 cositas de recomendación finales para Bueno, despedirnos, María yo Esther. creo, yo creo que me las robaste todas. No, tú Porque tienes varias. eres una ¿A dónde pediatra, acudir? ¿A dónde acudir? eres una pediatra que está en todas y me encanta, ¿ok? Ustedes Porque eran mi eso tabla de es, salvación en no, no, Venezuela, es Osvaldo que y tú. me encanta que seas así porque le ahorras mucho, o sea, al propio niño, ¿ok? Siendo esa pediatra que esté pendiente de esos detalles. Bueno, yo les diría a los papás, además de todas las recomendaciones que les diste, que no se frustren, que es calidad y no cantidad, que no desaprovechen momentos en que estén con los niños para estimularlos, hablarles, contarles, ya de acuerdo a la edad, ¿ok? Contarles cómo me fue en el trabajo y después que uno le cuente cómo me fue en el trabajo y cómo te fue a ti, mi amor, y cómo, o sea, ver que hay un interés, ¿ok? Porque llegamos en esta vida tan agitada que el niño, eh, pegado a un televisor o a un Grave. celular o a un videojuego, ¿ok? Y con que esté tranquilito y que no esté llorando, ¿ok? Que no moleste, entonces ahí perdemos esa calidad que yo quiero que le den a los niños, ¿ok? Entonces es importante no perder todo es estímulo. Estamos haciendo algo en la cocina, ¿ok? Mira, ven, prueba, o sea, entrarle por todos los estímulos, los sabores. Y claro, aquí, de acuerdo a toda la edad, a la edad, ven, prepara conmigo, mete la mano en la masa, ¿ok? Y vamos a hacer allí, mira, un redondito, un círculo, y le vamos a ir, o sea, no es que vamos a hacer los docentes, ¿ok? Que a enseñarle las figuras geométricas, pero estamos estimulándolo, ¿ok? No hay que perder ningún momento. Hablarles claro, hablarles con cariño,
pero siempre no distorsionar nuestro lenguaje, no hablarle chiquitito, tratar de llamarlo por su nombre y no utilizar estos sobrenombres, ¿ok? Una de las cosas importantes es no repetir. Tú dices, no se dice petota, se dice pelota, no, uno le dice de una vez, la pelota, ¿ok? Ya uno está corrigiendo, pero le dice, no se dice así, se dice así o no. De una vez uno lo corrige, porque lo primero que ellos escuchan, eso es lo que ellos graban. Es lo demás, ¿Okay? sí, todo lo demás. Y es bien Exactamente. importante, yo digo como que se queden con que necesitamos hablar bien para aprender. Un niño que no hable bien no va a aprender, y peor aún va a ser víctima de bullying en el colegio, y de esos casos he tenido yo, que los he comentado en el en vivo que hicimos hace poco con una psicóloga, que ya estoy por subírselos a mi canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a seguirnos y a ver todos estos en vivo, sí, que colocamos después allí. Y les decía yo, minimizan al niño, no lo llevan los padres cuando los derivamos, y luego vienen al año, a los 2 años, que tengo casos vividos, un problema con un niño grande, que ya está grande, que ya le da vergüenza que los otros compañeros le escuchen hablar, que entonces entran en aquel problema de timidez, de meterse dentro de sí mismo, de disminución de la autoestima, y luego, como dice la doctora María Esther, es mucho más difícil que el niño salga del problema donde está metido por retraso en la adquisición del lenguaje. Pues me encantó haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por comunicarte. Espero que volvamos a hacer un nuevo en vivo para tocar otros temas, sobre todo el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y nada, saludos y bendiciones. Les recuerdo de Piel a Piel, canal de YouTube. Suscríbanse, es un canal de educación para acompañarlos no solo en la enfermedad, sino también en la prevención para evitar enfermar. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz noche por allá. Igualmente, saludos. Okay. Gracias por conectarse.